El sonido de la porcelana al romperse interrumpió la charla vespertina mientras la joven camarera se arrodillaba, recogiendo desesperadamente los pedazos rotos mientras una risa cruel estallaba a su alrededor. Su hermana estaba de pie arriba, con los brazos cruzados, la ropa de diseñador brillando bajo las luces fluorescentes, rodeada de un círculo de amigas cuyos teléfonos capturaban cada momento humillante. Hay gente que no puede evitar arruinar todo lo que toca. La voz resumaba un veneno que parecía demasiado practicado para alguien tan joven. En la mesa de la esquina, un hombre elegantemente vestido, un cliente VIP que mantenía una conversación importante, se sintió irritado por el alboroto. Se levantó y caminó hacia el ruido, diciendo con decisión: «Disculpen, señoras, están hablando demasiado alto». Las jóvenes detuvieron su risa burlona, sorprendidas por la repentina interrupción, mientras la camarera, rodeada, lo miraba con la vergüenza aún ardiendo en sus ojos mientras se disculpaba apresuradamente y limpiaba frenéticamente la taza rota. Pero cuando ella lo miró, de repente sintió que ese rostro le resultaba increíblemente familiar, como si lo hubiera perdido en algún lugar del pasado. La torre Harrison Technologies perforaba el horizonte de Seattle como una aguja de acero que atravesaba las nubes. Sus 47 plantas albergaban uno de los imperios tecnológicos más exitosos de la costa oeste. Desde su despacho en la última planta, Reed Harrison podía ver la ciudad entera extenderse bajo él como una placa de circuito impreso, con patrones de luz y sombra que reflejaban el mundo digital que él había ayudado a crear. A los 35 años, dirigía una empresa valorada en $3.000 millones, empleaba a 12.000 personas en 6 países y poseía patentes que habían revolucionado la forma en que el mundo se conectaba y comunicaba. Sin embargo, cada mañana, al contemplar la salida del sol sobre Puget Sound, Reed sentía el peso de su éxito como una carga física. El chico que una vez fue, hambriento, decidido, durmiendo en los sofás de sus amigos mientras asistía a la Universidad de Washington con una beca parcial, parecía un personaje de otra historia. Ese Reed había usado las mismas 3 camisas rotatoriamente, había vivido a base de fideos ramen y determinación, se había sentado en la oficina del profesor Henry Camden con agujeros en los zapatos y sueños más grandes que sus circunstancias. La transformación de ese joven desesperado a este titán corporativo debería haber sido triunfal, pero en cambio dejó a Reed vacío, como si en algún punto del camino al éxito hubiera perdido partes esenciales de sí mismo que nunca podría recuperar. La voz de su asistente crepitó a través del intercomunicador, recordándole el almuerzo en Murphy's Diner, un lugar elegido específicamente por su anodino, el tipo de lugar donde se podían discutir acuerdos multimillonarios sin llamar la atención de la competencia ni de la prensa financiera. Reed se enderezó la corbata de seda italiana y recogió los documentos que determinarían el destino de una pequeña empresa de software que su junta directiva quería adquirir. Las cifras eran claras, las proyecciones prometedoras, pero la adquisición implicaría el despido de 300 empleados, familias cuyo sustento desaparecería en los márgenes de un informe trimestral. Era el tipo de decisión que se había vuelto rutinaria en su mundo, donde la eficiencia primaba sobre la humanidad y el crecimiento justificaba casi cualquier coste. El camino al restaurante lo llevó por barrios que ya rara vez visitaba, pasando por edificios de apartamentos donde jóvenes profesionales como él mismo se las arreglaban para ganar dinero, conseguir el alquiler y soñar con cambiar el mundo. Su chofer recorría las modestas calles con la misma precisión que usaba para ir a clubes de campo y restaurantes exclusivos. Pero Reed se encontró observando los rostros de la gente que esperaba en las paradas de autobús, preguntándose si alguno de ellos albergaba la misma ambición ardiente que una vez lo había impulsado a superar noches de insomnio y adversidades imposibles. La distancia entre su vida actual y sus orígenes parecía enorme, medida no solo en años, sino en la lenta erosión de los valores que una vez lo definieron. El restaurante Murphy's ocupaba una esquina que probablemente había sido elegante en la década de 1950, pero que ahora desprendía el paso del tiempo con sus vinilos agrietados y una iluminación fluorescente que vibraba con fatiga eléctrica. El socio de Reed, James Morrison, ya esperaba en una mesa de la esquina,
Su propio traje caro parecía tan fuera de lugar como Reed se sentía entre la clientela de clase trabajadora. Se conocían desde sus días de MBA en Harvard, cuando eran jóvenes promesas, convencidos de que podían transformar el mundo empresarial mediante la inteligencia pura y una ambición incansable. Esa confianza les había sido muy útil, pero Reed a veces se preguntaba qué habían sacrificado en pos de sus sueños corporativos. Los documentos de adquisición, extendidos sobre la mesa llena de cicatrices, representaban más que una estrategia financiera. Encarnaban la filosofía corporativa que había guiado el ascenso de Reed al poder. Comprar barato, integrar sin piedad, maximizar las sinergias eliminando redundancias, los eufemismos que hacían que el sufrimiento humano fuera aceptable para los accionistas y miembros de la junta. James revisó las proyecciones de despido con la misma indiferencia con la que hablaría sobre los patrones climáticos, pero Reed se encontró con que su atención se desviaba hacia las conversaciones de otros comensales. Gente común hablando de hijos e hipotecas, y sueños que no requerían destruir otros para alcanzarlos. El peso familiar de su anillo de bodas había desaparecido del dedo de Reed, retirado 6 meses antes cuando su matrimonio con Catherine finalmente se derrumbó bajo la presión de su horario de trabajo y su indisponibilidad emocional. Ella había llevado a Mason a casa de sus padres en San Francisco, solicitando el divorcio con la serena eficiencia que había aprendido durante sus 8 años juntos. Los procedimientos legales habían sido llevados por abogados costosos que negociaron acuerdos de custodia como contratos corporativos, reduciendo la relación con su hijo a visitas programadas y llamadas telefónicas supervisadas. A Reed no se le escapó la ironía de que podía orquestar fusiones que valían cientos de millones, pero no sabía cómo estar presente para un niño de 7 años que necesitaba a su padre más que su dinero. El último boletín de calificaciones de Mason estaba en el maletín de Reed, una colección de notas que reflejaban inteligencia atenuada por la confusión y la tristeza. Los profesores del chico lo describían como retraído, brillante, pero reacio a involucrarse, con la serenidad de un niño que había aprendido que no se podía confiar en los adultos para que le dieran estabilidad. Reed veía demasiado de su propia infancia en esas observaciones. Los mismos muros protectores que había construido cuando su padre prefirió el alcohol a la responsabilidad, dejándolo a merced de su adolescencia con solo el amor de su madre y su férrea determinación de no volver a ser tan vulnerable. El restaurante bullía con su habitual energía de jueves por la tarde cuando Reed notó por primera vez a la joven camarera moviéndose entre las mesas con una eficiencia ejemplar. No debía de ser mucho mayor que las becarias de su empresa, pero se comportaba con una dignidad que denotaba responsabilidades que superaban su edad. Su uniforme estaba limpio pero desgastado, su sonrisa genuina, a pesar del evidente cansancio en sus ojos, y algo en su delicada gracia le recordaba a su madre durante aquellos años difíciles, cuando trabajó en múltiples empleos para mantener a flote a su pequeña familia. Reconocerlo despertó sentimientos que había pasado años aprendiendo a reprimir. Recuerdos de lo que se sentía estar desde fuera, mirando hacia adentro. Saber que tu valor se medía por fuerzas que escapaban a tu control. Cuando la risa cruel estalló en el restaurante, el primer impulso de Reed fue la molestia por la interrupción de su reunión. Pero a medida que la escena se desarrollaba, su perspectiva cambió con una claridad incómoda. Las jóvenes que atormentaban a la camarera poseían la crueldad despreocupada de quienes nunca habían experimentado consecuencias reales. Su ropa de diseñador y su actitud arrogante las marcaban como miembros de la misma clase privilegiada. Reed ahora habitaba. Su víctima le recordaba dolorosamente a su yo más joven, alguien que intentaba construir una vida a través del trabajo honesto, mientras otros buscaban denigrarla por diversión. El contraste entre los torturadores y su objetivo era como un espejo que reflejaba los peores aspectos del mundo al que tanto había luchado por unirse. La decisión de intervenir llegó sin pensarlo conscientemente, impulsada por un instinto que Reed había reprimido durante años en salas de juntas donde la compasión se consideraba debilidad. Al acercarse al grupo de jóvenes, sintió la autoridad familiar que conlleva la riqueza y la posición, pero también algo más profundo, una ira protectora que le recordó por qué había fundado su empresa,
cuando creía que la tecnología podía democratizar las oportunidades y la igualdad de condiciones. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía, cortando la risa con la fuerza de alguien acostumbrado a ser obedecido sin rechistar. Pero fue la reacción de la camarera lo que lo detuvo en seco. La forma en que lo miró con ojos que revelaban un reconocimiento más allá de sus circunstancias actuales. La sensación de familiaridad era tan fuerte que lo dejó momentáneamente desorientado, de pie en medio de un modesto restaurante, mientras su mente repasaba rápidamente fragmentos de recuerdos que parecían significativos, pero que seguían frustrantemente incompletos. Era hermosa de una manera discreta que no tenía nada que ver con el maquillaje ni el estilo. Su inteligencia era evidente en esos ojos oscuros que parecían ver más de lo que revelaban. Reed se encontró memorizando sus rasgos, incluso mientras intentaba recordar dónde podría haberla visto antes. Las jóvenes se dispersaron murmurando hoscamente sobre clientes groseros, pero Reed permaneció inmóvil, observando cómo la camarera, con su etiqueta con el nombre en la mano, terminaba de limpiar los cristales rotos con manos que temblaban ligeramente a pesar de su expresión serena. El gerente apareció con disculpas y garantías de que la situación se manejaría, su deferencia hacia la evidente riqueza y estatus de Reed, dejando claro que el incidente habría consecuencias para la parte inocente. Reed quería aclarar su queja, explicar que su objeción se debía al acoso y no a cualquier problema de servicio, pero la camarera ya había desaparecido en la cocina, dejando solo el persistente aroma de su perfume y el peso de su creciente certeza de que su encuentro no era casual. El resto de su reunión de negocios transcurrió en una neblina de distracción. La habitual concentración de Reed se vio dispersa por la persistente insistencia de un reconocimiento medio recordado. James notó la falta de compromiso de su compañero, pero la atribuyó a la interrupción anterior, sin darse cuenta de que Reed estaba lidiando con sentimientos que llevaba años aprendiendo a compartimentar. Los documentos de adquisición que parecían sencillos una hora antes ahora parecían instrumentos de la misma crueldad que acababa de presenciar, de diferente escala, pero idénticos en su despreocupado desprecio por la dignidad humana. Por primera vez en meses, Reed se encontró cuestionando no solo una decisión empresarial, sino toda la filosofía que había guiado su ascenso al poder. Cuando finalmente terminaron su reunión y se prepararon para irse, Reed se quedó en el mostrador con la excusa de pagar la cuenta, esperando ver de nuevo a la camarera que había provocado una reacción emocional tan intensa. El gerente gestionó el pago con la elaborada cortesía reservada para clientes de alto perfil, pero su expresión reflejaba preocupación al mirar hacia las puertas de la cocina. La incomodidad de Reed aumentó cuando el hombre explicó que no toleraban personal que atrajera atención negativa, independientemente de las circunstancias del incidente. La insinuación era clara. Liv sería despedida por ser víctima de acoso, y la queja de Reed sobre el ruido le serviría de excusa para que el viaje de regreso a su oficina lo llevara a través de los mismos barrios modestos. Pero ahora los veía con otros ojos, reconociendo la desesperación tras la determinación, la fragilidad de vidas al borde del desastre financiero. Su propio camino desde esas circunstancias hasta su puesto actual había requerido no solo inteligencia y trabajo duro, sino también suerte, oportunidad y la guía de mentores que habían visto potencial donde otros solo veían a otro estudiante con dificultades. El recuerdo de la oficina del profesor Camden volvió a él con repentina claridad. Aquellas reuniones semanales que habían moldeado no solo su perspicacia empresarial, sino también su comprensión de lo que debería significar el éxito. Conversaciones que habían enfatizado la responsabilidad y la ética, junto con las ganancias y el crecimiento. Esa noche, Reed se sentó solo en su mansión de Bellevue, rodeado de las trampas del éxito que se sentían cada vez más vacías. La casa era demasiado grande para una sola persona. Sus habitaciones resonaban con la ausencia de la vida familiar que él creía que seguiría naturalmente al éxito financiero. El dormitorio de Mason permanecía exactamente como lo había dejado 6 meses atrás, con los juguetes y los libros ordenados con la precisión de un niño que había aprendido que el orden era la única constante confiable en un mundo inestable. Reed se encontró de pie en la puerta,
estudiando la evidencia de la infancia interrumpida de su hijo y preguntándose cómo se había convertido en el tipo de padre que una vez juró no ser jamás. La comprensión de que su queja en el restaurante le había costado el trabajo a alguien a quien Reed ignoró durante las horas de insomnio de esa noche. Actuó por instinto, haciendo valer el privilegio que conllevaba la riqueza y el estatus, sin considerar las consecuencias para otros menos protegidos que él. La camarera, Liv, había estado intentando sobrevivir en una economía que ofrecía cada vez menos oportunidades a jóvenes sin contactos ni recursos, trabajando en lo que probablemente era uno de varios empleos, mientras buscaba una educación que podría o no conducir a mejores circunstancias. Su intervención, destinada a detener la crueldad, se había convertido en el instrumento de un daño diferente. Al amanecer, Reed había decidido regresar al restaurante Murphy, no por negocios, sino para intentar compensar de alguna manera su papel involuntario en el despido de Liv. El viaje a través del tráfico matutino le dio tiempo para ensayar explicaciones que sonaban inadecuadas, incluso en su propia mente, pero la necesidad de actuar abrumó su incomodidad con el territorio desconocido de la responsabilidad personal. El éxito en el mundo corporativo significaba no tener que explicar ni justificar decisiones a quienes las afectaban. Pero esto se sentía diferente, más personal, conectado con valores que creía enterrados permanentemente bajo años de pensamiento estratégico y maximización de ganancias. El restaurante parecía más pequeño a la luz de la mañana. Sus modestas proporciones enfatizaban la brecha entre el mundo de Reed y las circunstancias de sus clientes típicos. El gerente lo reconoció de inmediato. Su sorpresa fue evidente al asegurarle a Reed que el problema de ayer se había resuelto con el despido del empleado problemático. Cuando Reed presionó para obtener detalles sobre cómo contactar a Liv para aclarar que no había estado en. Como consecuencia del incidente, la expresión del gerente se tornó cautelosa. La política corporativa le impedía compartir información personal sobre exempleados. La conversación continuó dando vueltas hasta que la evidente frustración de Reed lo impulsó a mostrar la solicitud de empleo de Liv, cuyos datos de contacto estaban escritos con una caligrafía cuidadosa que sugería que había completado el formulario con la misma atención al detalle que en su trabajo. Con el número de teléfono de Liv y la dirección que la ubicaba en el distrito universitario, Reed le indicó a su asistente que realizara una verificación de antecedentes discreta a través de canales legítimos. La información obtenida presentaba a una joven que equilibraba la excelencia académica con la necesidad económica. Su promedio de calificaciones reflejaba la misma determinación que había impulsado a Reed a superar sus propias dificultades universitarias. La dirección conducía a un modesto edificio de apartamentos cerca del campus, el tipo de lugar donde estudiantes ambiciosos aprendían a sobrevivir con cafeína y optimismo mientras construían su futuro crédito a crédito. La llamada telefónica de esa noche requirió más coraje que cualquier presentación ante la junta directiva que Reed hubiera hecho jamás. Su confianza habitual lo abandonó al escuchar el tono de llamada, sin saber cómo explicar su papel en su despido, ni su creciente certeza de que su encuentro había sido más que una coincidencia. Cuando Liv contestó, su voz transmitía la cautelosa cortesía de quien ha aprendido a desconfiar de las llamadas inesperadas. Pero también tenía una cualidad que a Reed se le aceleró el pulso al reconocerlo. Se presentó con cuidado, explicando su presencia en el restaurante y su pesar por las consecuencias de su queja. Sus palabras sonaban formales e inadecuadas incluso al pronunciarlas. El cansancio inicial de Liv se transformó en confusión cuando Reed describió cómo la habían tratado y cómo se enteró de su despido. Se le quebró la voz al confirmar que había perdido su trabajo y que luchaba por encontrar otro antes de que venciera el próximo pago del alquiler. La conversación reveló capas de dificultades que Reed había olvidado que existían. El cálculo constante de gastos contra ingresos, el miedo que acompañaba a cada costo inesperado, el esfuerzo agotador que requería mantener la dignidad mientras navegaba por sistemas diseñados para favorecer a quienes ya tenían ventajas. Su situación le recordaba dolorosamente sus años de estudiante, cuando cada revés se sentía potencialmente catastrófico y cada oportunidad cargaba con el peso de una esperanza desesperada.
La oferta de trabajo surgió de la creciente comprensión de Reed de que la restitución requería más que una disculpa, que su privilegio conllevaba la responsabilidad de crear soluciones en lugar de simplemente expresar arrepentimiento. Su hijo Mason tenía dificultades con las matemáticas y las ciencias a pesar de asistir a una de las escuelas privadas más prestigiosas de Seattle. Sus dificultades se debían más a un retraimiento emocional que a limitaciones intelectuales. La idea de contratar a Liv como tutora privada tenía múltiples propósitos. Le proporcionaba ingresos superiores a los de su empleo anterior, y al mismo tiempo, le ofrecía a Mason la orientación paciente e inteligente que claramente necesitaba. El acuerdo también le daría a Reed la oportunidad de comprender por qué su rostro había despertado un reconocimiento tan profundo, de explorar el misterio que lo había atormentado desde su primer encuentro. La respuesta de Liv a su oferta reveló el mismo orgullo que la había impulsado durante meses de dificultades económicas, su inmediata sospecha de que su generosidad pudiera ser caridad disfrazada de empleo. Reed se encontró respetando su cansancio, incluso mientras se esforzaba por convencerla de que el puesto era legítimo, basándose en sus cualificaciones y no en su culpa por el incidente del restaurante. Su negociación se prolongó a lo largo de varias conversaciones telefónicas, cada una de las cuales revelaba más sobre sus respectivos caracteres y circunstancias, construyendo una base de respeto mutuo que los sorprendió a ambos por su fuerza y naturalidad. La mansión Harrison se alzaba tras unas verjas de hierro forjado en Medina, con su arquitectura georgiana y sus cuidados jardines que reflejaban la riqueza generacional que Reed había ganado en lugar de heredar. Mientras el modesto coche de Liv recorría la entrada circular, pasando junto a la colección de vehículos de lujo de Reed, él observaba desde la ventana de su estudio e intentaba ver su hogar a través de los ojos de ella. El contraste entre sus circunstancias era marcado, pero no tan marcado como la distancia entre su vida actual y el estrecho apartamento donde una vez vivió gracias a una beca, dinero y determinación. El éxito lo había aislado de las dificultades que una vez conoció íntimamente, pero la presencia de Liv amenazaba con derribar los muros que había construido entre su pasado y su presente. Mason Harrison emergió de su dormitorio como un pequeño fantasma, con su cabello oscuro perfectamente peinado y su ropa escolar perfectamente arreglada, pero sus ojos grises reflejaban el cansancio de un niño que había aprendido que los adultos a menudo decepcionaban. A los 8 años, poseía una inteligencia que le recordaba a Reed, incómodamente, a Sue. En su propia infancia, la misma tendencia a observar y analizar antes de comprometerse con la confianza o el afecto. La relación del niño con su padre se había vuelto cada vez más formal desde el divorcio. Sus conversaciones se limitaban a informes de tareas y resúmenes de actividades de fin de semana, como si fueran socios comerciales en lugar de familiares. Los intentos de Reed de ser padre le parecían torpes e inadecuados. Su éxito en las salas de juntas no le proporcionaba ninguna guía para conectar con un hijo que necesitaba presencia emocional más que seguridad financiera. Se había perdido la mayoría de los eventos escolares de Mason debido a viajes de negocios, había delegado las reuniones de padres y maestros a niñeras y tutores, y había confundido el cuidado de su hijo con estar realmente presente en su vida. La constatación de que estaba recreando la misma distancia emocional que había caracterizado el enfoque de su propio padre dejó a Reed atrapado entre responsabilidades contrapuestas. Incapaz de encontrar el equilibrio que podría permitirle tener éxito como director ejecutivo y padre. Cuando Liv llegó a su primera reunión, Reed observó la interacción entre ella y Mason con el mismo enfoque analítico que aplicaba a las negociaciones comerciales. Pero la dinámica que presenció puso a prueba su comprensión de las necesidades de su hijo. La reserva inicial de Mason se desvaneció ante la paciente atención de Liv. Su genuino interés en sus pensamientos y sentimientos creó una atmósfera de seguridad que Reed no se había dado cuenta de que faltaba en su hogar. Escuchó a Mason cuando habló, le hizo preguntas que demostraron que valoraba sus opiniones y respondió a sus inquietudes con el respeto que los adultos rara vez muestran a los niños. En 30 minutos, Mason sonreía y participaba de una manera que Reed no había visto desde antes del divorcio. La sesión de matemáticas posterior reveló tanto las capacidades de Mason como sus bloqueos emocionales, su inteligencia,
evidente, pero limitada por la ansiedad y el miedo a decepcionar a otro adulto en su vida. El estilo de enseñanza de Liv priorizaba el estímulo sobre la corrección, fomentando la confianza a través de pequeños éxitos en lugar de destacar los fracasos, y Reed se encontró tomando notas mentales sobre la paciencia y el refuerzo positivo, algo que aplicaba mucho más allá de las asignaturas académicas. Mientras observaba desde la puerta, vio cómo la personalidad de su hijo emergía tras la serenidad que se había convertido en su respuesta habitual a la interacción con los adultos. La curiosidad y el humor naturales del niño regresaban bajo la guía cariñosa de Liv. Fue durante su segunda sesión de tutoría que Reed hizo el descubrimiento que transformaría su comprensión de todo lo sucedido. Mientras Liv trabajaba con Mason en un proyecto de ciencia sobre energías renovables, Reed se encontró estudiando la fotografía descolorida que había permanecido en su escritorio durante más de 15 años, una imagen de su época universitaria que llevaba como recordatorio de sus orígenes y de lo que debía a quienes lo habían ayudado a triunfar. La foto lo mostraba de joven, de pie junto al profesor Henry Camden, el profesor de economía que había cambiado el rumbo de su vida gracias a una combinación de desafío intelectual y mentoría personal. El reconocimiento golpeó a Reed como un puñetazo, con las manos temblorosas al contemplar el perfil de Liv y ver el inconfundible parecido con el hombre que había moldeado por completo su enfoque empresarial y vital. La hija del profesor Camden, la niña que a veces se sentaba tranquilamente en un rincón de la oficina de su padre durante las reuniones semanales de Reed, siempre leyendo, siempre observando con esos mismos ojos oscuros e inteligentes que ahora pertenecían a la joven que daba clases particulares a su hijo. Los recuerdos volvieron a inundar con una claridad devastadora. El profesor Camden hablaba con orgullo de su brillante hija, de sus esperanzas para su futuro, de su determinación de brindarle oportunidades que él nunca había tenido. La fotografía en las manos de Reed se convirtió en un puente que atravesó 15 años de separación, conectando al estudiante agradecido que había sido con el exitoso hombre de negocios en el que se había convertido, pero también resaltando el profundo fracaso de su carácter que le había permitido perder el contacto con el hombre que le había dado todo lo que importaba. El profesor Camden se había retirado de la docencia hacía varios años para fundar su propia consultora, y Reed, que tenía la intención de visitarlo, llevaba la fotografía como una promesa de no olvidar las relaciones que lo habían formado. La vergüenza de su negligencia lo quemó al comprender que, mientras él construía su imperio, la familia de su mentor había estado lidiando con circunstancias que Reed podría haber aliviado fácilmente. La revelación dejó a Reed sin palabras, mirando a Liv mientras las piezas del rompecabezas encajaban en su catastrófico lugar. Ella era la hija del hombre que le había enseñado que el éxito sin integridad era simplemente un fracaso elaborado, que había enfatizado la responsabilidad que conlleva el privilegio, que había creído que la inteligencia debía usarse al servicio de algo más grande que el beneficio personal. La ironía de que Reed, sin saberlo, hubiera contribuido a su. Los Ugles se sentían como un juicio sobre todo lo que había llegado a ser, un recordatorio de cuánto se había alejado de los valores que una vez definieron sus ambiciones y guiaron sus decisiones. Esa noche, después de que Liv se marchara y Mason se retirara a su habitación con la tarea que, por una vez, terminaría, Reed se sentó solo en su estudio, sosteniendo la fotografía e intentando reconciliar al hombre en el que se había convertido con el estudiante que el profesor Camden había guiado hacía tantos años. La filosofía corporativa que había guiado su ascenso al poder de repente se sentía vacía, desprovista del fundamento ético que su mentor había intentado inculcar. Los documentos de adquisición esparcidos sobre su escritorio representaban más que una oportunidad de negocio. Simbolizaban su transformación en exactamente el tipo de líder contra el que el profesor Camden le había advertido. Alguien que medía el éxito únicamente en términos financieros, ignorando su coste humano. La decisión de contactar a Liv para hablar sobre su conexión familiar requirió aún más coraje que su llamada telefónica original, complicada por su creciente comprensión de lo mucho que había fallado en honrar las enseñanzas de su mentor. Cuando la llamó esa noche, la voz de Reed transmitía una vulnerabilidad que rara vez se permitía expresar.
La fachada de éxito se quebró para revelar al estudiante agradecido que aún vivía bajo años de armadura corporativa. La conversación que siguió cambiaría sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. Pero comenzó con el simple reconocimiento de Reed de que le debía a su padre todo lo importante de su éxito. La sorpresa de Liv al descubrir la conexión de Reed con su padre solo fue comparable a sus complejas emociones ante la extraña seguridad de su encuentro. El profesor Henry Camden había hablado de Reed Harrison durante las cenas familiares, describiéndolo como uno de sus estudiantes más prometedores, alguien que poseía inteligencia e integridad en medidas que prometían un futuro brillante. El orgullo de su padre por el éxito de Reed había sido genuino y duradero, incluso cuando sus propias circunstancias se deterioraron bajo la presión de una economía en crisis y decisiones empresariales que parecían acertadas pero resultaron catastróficas. La cafetería donde se reunían para hablar de sus historias familiares era territorio neutral, lejos tanto de las torres corporativas donde Reed ejercía el poder como de los modestos espacios donde Liv luchaba por construir su futuro. Mientras Reed hablaba sobre el impacto de su padre en su vida, con la voz cargada de emoción y arrepentimiento, Liv se encontró viendo más allá del exitoso empresario para vislumbrar al joven del que su padre había sido mentor tantos años atrás. La fotografía que Reed colocó entre ellos en la mesita sirvió como una máquina del tiempo, transportándolos a una época en la que las posibilidades parecían infinitas y los principios se sentían más importantes que las ganancias. Las historias de Reed sobre el profesor Camden revelaron aspectos de la influencia de su padre que Liv solo había comprendido parcialmente durante su infancia. Sabía que su padre era querido por sus alumnos, había visto el flujo constante de jóvenes que buscaban su orientación en todo, desde elecciones profesionales hasta dilemas éticos, pero no había comprendido del todo la profundidad del impacto que había tenido en sus vidas. Reed habló de lecciones que moldearon no solo sus decisiones empresariales, sino toda su visión del mundo. Conversaciones que enfatizaron la responsabilidad junto con la oportunidad, la integridad junto con la inteligencia. La tragedia fue que, en algún momento de su ascenso al poder, Reed perdió de vista esas enseñanzas, permitiendo que las presiones del éxito erosionaran los cimientos que su mentor había intentado construir. Al compartir recuerdos del profesor Camden, tanto Reed como Liv se vieron obligados a afrontar verdades incómodas sobre el rumbo que habían tomado sus vidas desde su muerte. La culpa de Reed por perder el contacto con su mentor se correspondía con los complejos sentimientos de Liv sobre el legado de su padre. La forma en que sus valores la habían inspirado y agobiado a la vez mientras luchaba por mantener su integridad mientras lidiaba con circunstancias que a menudo castigaban la honestidad y recompensaban el compromiso. La conversación se prolongó durante toda la tarde. Dos personas conectadas por el amor por el mismo hombre, tratando de comprender cómo el dolor y la ambición habían moldeado sus diferentes respuestas a la pérdida. La revelación de los últimos años del profesor Camden hizo llorar a Reed, quien había estado reprimiendo durante meses. Su fachada de éxito finalmente se resquebrajó bajo el peso de la culpa y el arrepentimiento acumulados. El discreto relato de Liv sobre el fracaso empresarial de su padre, sus problemas con las deudas y la decepción, y su repentina muerte por un infarto provocado por el estrés y el exceso de trabajo, pintó la imagen de un hombre que lo había dado todo a los demás sin pedir mucho a cambio. El colapso de la consultora no se debió a ningún defecto del carácter o la competencia del profesor Camden, sino a una combinación perfecta de circunstancias económicas y clientes que incumplieron sus pagos, dejándolo personalmente responsable de las deudas que había garantizado con la misma integridad que había demostrado en todos los demás aspectos de su vida. La oferta de Reed de saldar las deudas restantes y establecer una beca a nombre del profesor Camden estaba motivada por algo más que la culpa o la obligación. Representaba su intento de recuperar los valores que su mentor había intentado inculcar, de usar su éxito al servicio de algo más grande que sus propios intereses. Pero la negativa inmediata de Liv le recordó que la integridad no se compra ni se regala, que la hija de su padre poseía la misma férrea independencia que había llevado al profesor Camden a preferir la lucha al compromiso. La negociación que siguió puso a prueba el carácter de ambos. La determinación de Reed de enmendarse,
luchando contra el orgullo y la autosuficiencia de Liv. Dos personas que intentaban honrar la memoria del mismo hombre a través de diferentes expresiones de sus valores. El acuerdo al que finalmente llegaron satisfizo las necesidades de ambos, respetando su dignidad individual. Liv continuaría dando clases particulares a Mason mientras asumía responsabilidades adicionales como asistente personal de Reed para iniciativas educativas, ayudándolo a desarrollar programas de apoyo a estudiantes de entornos desfavorecidos. El trabajo se alineaba con sus propios objetivos y valores profesionales, a la vez que le proporcionaba una remuneración lo suficientemente sustancial como para saldar las deudas de su padre y asegurar su educación. Más importante aún, el acuerdo le permitiría a Reed aprender de Liv de la misma manera que una vez aprendió de su padre. Reconectar con los principios que originalmente motivaron sus ambiciones. Conforme las semanas se convertían en meses, la relación profesional se convirtió en algo que desafió la comprensión de Reed sobre el éxito y la familia. Mason prosperó bajo la paciente guía de Liv. Su rendimiento académico mejoró junto con su confianza emocional. Pero los cambios en su hijo obligaron a Reed a enfrentar sus propias limitaciones como padre. Ver a Liv interactuar con Mason reveló el tipo de instintos paternales que Reed nunca había desarrollado. La capacidad de escuchar sin juzgar, de animar sin presionar, de brindar estabilidad a través de la presencia en lugar de solo seguridad financiera. El niño, que había sido retraído y ansioso, comenzó a mostrar la curiosidad y el humor naturales que Reed recordaba de su infancia, antes de que las tensiones entre sus padres crearan un ambiente de imprevisibilidad y estrés. Los profesores de Mason comentaban sobre su mejor actitud y rendimiento, pero Reed podía ver los cambios con mayor claridad en los momentos de tranquilidad. La forma en que se iluminaba el rostro de su hijo con la llegada de Liv, el entusiasmo con el que abordaba las tareas que antes habían sido motivo de conflicto, el regreso gradual del niño cariñoso y hablador que había desaparecido durante el proceso de divorcio. Reed se encontraba esperando con ilusión sus sesiones de estrategia sobre iniciativas educativas, no solo por el trabajo productivo que realizaban, sino por las perspectivas que Liv aportaba sobre su propio carácter y motivaciones. Ella desafiaba sus suposiciones con la misma inteligencia intrépida que había poseído su padre, impulsándolo a considerar el coste humano de las decisiones corporativas, la obligación que conllevaba la riqueza y la influencia, las formas en que el éxito podía medirse más allá de las métricas financieras. Su perspectiva, como alguien que había experimentado la pobreza y las dificultades, aportó a sus conversaciones una sabiduría que años de experiencia en la escuela de negocios y en el mundo corporativo no pudieron proporcionar. La transformación en el enfoque empresarial de Reed se hizo evidente tanto para colegas como para competidores. Las reuniones de la junta directiva, que antes se habían centrado exclusivamente en la maximización de beneficios, ahora incluían debates sobre el bienestar de los empleados y el impacto en la comunidad. La adquisición, que meses antes parecía sencilla, se reestructuró para minimizar los despidos y ofrecer formación continua a los trabajadores despedidos. La reputación de Reed evolucionó de la de un competidor despiadado a la de un líder que, de alguna manera, logró mantener la rentabilidad priorizando los principios, una combinación que atrajo tanto la admiración como la desconfianza de sus colegas del sector. Los cambios no siempre fueron fáciles ni populares. Algunos miembros de la Junta cuestionaron el nuevo enfoque de Reed en la responsabilidad social, argumentando que su principal obligación era con los accionistas y no con la sociedad. Los socios comerciales que habían confiado en su disposición a priorizar las ganancias sobre los principios se encontraron lidiando con un tipo diferente de líder, uno que planteaba preguntas incómodas sobre las consecuencias a largo plazo y las implicaciones éticas. Pero Reed descubrió que actuar según las enseñanzas del profesor Camden no necesariamente comprometía la eficacia. En muchos casos, mejoraba tanto la sostenibilidad como la satisfacción de sus logros. El proyecto de Mason para la Feria de Ciencias se convirtió en un símbolo del nuevo rumbo que estaba tomando su familia. Inspirado por sus sesiones de tutoría con Liv y las historias de su padre sobre iniciativas de energía renovable, el niño decidió investigar soluciones tecnológicas sostenibles para países en desarrollo,
abordando la tarea con una pasión y una sofisticación que sorprendieron a sus profesores y compañeros. Mientras Reed observaba a su hijo. Al presentar sus hallazgos con confianza y conocimiento, vio la continuidad del legado del profesor Camden en una nueva generación, evidencia de que los valores podían transmitirse a través del tiempo y las circunstancias mediante el simple acto de preocuparse por el crecimiento y desarrollo de otra persona. La noche de la Feria de Ciencias, mientras caminaban por los pasillos de la escuela, llenos de proyectos estudiantiles que representaban la esperanza y la innovación, Reed se encontró reflexionando sobre la interconexión de sus historias. La influencia del profesor Camden había moldeado a una generación de estudiantes que ahora eran líderes en sus campos, creando un efecto dominó de cambio positivo que perduró mucho después de su muerte. La resiliencia de Liv no solo había honrado la memoria de su padre, sino que también le había proporcionado a Mason un modelo a seguir de curiosidad intelectual y conciencia social. La propia trayectoria de Reed, de estudiante agradecido a empresario exitoso y mentor reconectado, representó la posibilidad de redención, la oportunidad de alinear las acciones con los valores, independientemente de los fracasos pasados. Cuando Mason obtuvo el segundo lugar en su categoría, su entusiasmo fue contagioso, lo suficientemente fuerte como para hacer llorar a los adultos. Mientras celebraban con helado en la pequeña tienda cercana a la escuela, la conversación giró en torno a planes de futuro, sueños y cómo sus historias individuales se habían entrelazado a través de la pérdida, la coincidencia y la elección. La declaración de Mason de que quería estudiar ingeniería ambiental reflejaba no solo sus intereses académicos, sino también su creciente comprensión de que el éxito debe servir a propósitos más amplios que los logros personales. Los planes de Liv de desarrollar programas educativos para comunidades marginadas honraban el compromiso de su padre de democratizar las oportunidades, al tiempo que abordaban las desigualdades que ella había experimentado en primera persona. Reed escuchó su entusiasmo con una mezcla de orgullo y humildad, entendiendo que su función no era liderar, sino apoyar, proporcionar recursos, mientras que ellos aportaban visión y pasión. El legado que el profesor Camden había comenzado continuaría a través de ellos, fortaleciéndose con cada generación, demostrando que las inversiones más valiosas se hacen en las personas más que en las carteras, en las relaciones más que en la rentabilidad. El hombre que antes medía el éxito únicamente en términos financieros, ahora comprendía que los logros más significativos no se podían cuantificar en balances ni informes trimestrales. La evolución final de su relación no se produjo mediante gestos dramáticos ni conversaciones profundas, sino mediante la acumulación de pequeños momentos que gradualmente reconstruyeron la comprensión de Reed sobre el significado de la familia. La risa de Mason mientras Liv lo ayudaba con la tarea, la creciente confianza del niño al aprender a confiar en que los adultos en su vida permanecerían presentes y lo apoyarían. El propio redescubrimiento de Reed de la alegría que le brindaba ver desarrollarse mentes brillantes y crecer corazones compasivos. Estas se convirtieron en las medidas con las que evaluaba su éxito como empresario y padre. Los intentos de Chelsea de perturbar su nueva dinámica familiar resultaron ineficaces contra los cimientos de respeto mutuo y propósito compartido que Reed, Liv y Mason habían construido juntos. Cuando se presentó en la oficina de Reed exigiendo explicaciones sobre el cambio de circunstancias de su hermana, se encontró con un hombre que había aprendido a distinguir entre el privilegio ganado y el heredado, entre la influencia ejercida responsablemente y el poder ejercido con descuido. La conversación fue breve pero esclarecedora. La autoridad discreta de Reed dejó claro que la posición de Liv se basaba en el mérito, la historia familiar y la integridad que no se podía comprar ni fingir. La sanación entre las hermanas comenzó lentamente, iniciada por la decisión de Liv de perdonar en lugar de buscar venganza. Su comprensión de que la crueldad de Chelsea provenía de inseguridades y presiones que eran, en sí mismas, síntomas de una cultura que confundía la riqueza con el valor. El proceso requirió conversaciones honestas sobre el duelo, el privilegio y las diferentes maneras en que las personas afrontan la pérdida, pero también demostró la posibilidad de redención para cualquiera que estuviera dispuesto a examinar sus acciones y comprometerse a cambiar. Reed observó esta reconciliación con interés,
viéndola como un reflejo de su propia trayectoria desde la crueldad corporativa hasta el liderazgo con principios. Años después, cuando quienes visitaban la oficina de Reed veían la fotografía descolorida en su escritorio, les hablaba del profesor Henry Camden y del profundo impacto que un maestro podía tener en innumerables vidas. Hablaba de la integridad en los negocios, de la responsabilidad que conlleva el éxito, de la importancia de recordar de dónde vienes y quién te ayudó a llegar allí. Pero sobre todo, hablaba de Libby Mason, de los milagros diarios de ver desarrollarse mentes brillantes y crecer corazones compasivos, del privilegio de formar parte de un legado que medía el éxito no en dólares, sino en la diferencia que marcaba. La historia que comenzó con crueldad y humillación se había transformado en una de redención y esperanza, proverbial. Que a veces los viajes más significativos comienzan con los encuentros más inesperados. Al ayudar a la hija del profesor Camden, Reed encontró su propio camino de regreso a los valores que realmente importaban. Al aceptar esa ayuda, Liv descubrió su propia fuerza y propósito. Y al presenciar su colaboración, Mason aprendió que el mayor poder es el de animar a los demás. Que el éxito sin servicio es un logro vacío. Que las lecciones más importantes no se pueden enseñar en las aulas, sino que deben vivirse en las decisiones diarias que definen el carácter. La fotografía en el escritorio de Reed permaneció inalterada, con los bordes desgastados por años de uso. Pero su significado había evolucionado hasta volverse irreconocible. Ya no representaba una deuda por saldar, sino un regalo para compartir. Un recordatorio de que cada persona que conocemos tiene el potencial de cambiar nuestra historia. Si tan solo fuéramos lo suficientemente sabios como para prestar atención y lo suficientemente valientes como para actuar. Al final, el mayor logro de Reed Harrison no fue la empresa que había construido ni la riqueza que había acumulado, sino la familia que había aprendido a crear por elección en lugar de por circunstancias, por compromiso en lugar de conveniencia, por amor en lugar de obligación.